Buen día, chicos. Hoy vamos a ver uno de los últimos temas que quedan de nuestro programa, que es el non-fiction o la no ficción. Es un género narrativo que viene a romper lo que sabíamos sobre literatura, porque hasta el momento nosotros sabíamos que una de las reglas para que algo sea considerado literario era que fuera ficción, es decir, inventado. Pero en los años 60, un grupo de periodistas formó lo que se conoció como el nuevo periodismo y decidió crear un híbrido entre periodismo y literatura que dio lugar al non-fiction. En este género se descarta absolutamente todo lo ficticio, no hay nada inventado, se cuenta el hecho tal cual como fue. Pero no es realista. ¿Por qué? Porque el realismo es un género que nos hace creer a los lectores de que esa historia podría pasarle a alguien en algún momento. El non-fiction no nos quiere hacer creer nada porque lo que cuenta es algo que de verdad ya pasó a personas reales. Cuando surge en los años 60 en Estados Unidos, un grupo de periodistas como este que está acá, que es Truman Capote, decidió que había que cambiar la forma en que se escribían las crónicas y las noticias. Querían que los lectores se sintieran emocionados con esas historias, identificados, que pudieran sentir lo que habían sentido las personas que fueron las víctimas del hecho que estaban por contar. Entonces decidieron comenzar a meter en las crónicas o noticias que escribían técnicas propias de la literatura. Y así es como se forma este híbrido entre literatura y crónica, que pasa a formar un género que se puede usar en cualquiera de los dos tipos de texto. Ahora, la idea era contar el hecho tal cual como había sucedido, sin agregar nada propio del autor, y para eso, una vez que el periodista le llegaba la información de que había sucedido algo interesante de contar, tenía que mudarse a ese lugar. Estaba ahí por semanas o por meses. Hablaba con absolutamente todas las personas que pudieran haber estado involucradas en el hecho y luego se pasaba otros tantos meses escribiendo esa historia. Ahora, obviamente esto llegaba a ser tan largo, estas historias, que se terminaban publicando como novelas. Acá tenemos un dilema. No es ficción porque no hay nada inventado, pero tampoco es la realidad tal cual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una víctima de un asesinato, nosotros no podemos saber todo lo que vivió esa persona, lo que pasó en esos momentos. Entonces, lo que se tiene es una parte nada más de la realidad. Y esa es la diferencia entre lo que vendría a ser el hecho real y este género de no ficción. No hay nada inventado, pero tampoco es el 100% de la realidad porque nunca nadie podría llegar a ese nivel. Este es Rodolfo Walsh, también el padre del género de no ficción en Argentina. ¿Qué características usa el non-fiction para hacerle sentir al lector lo mismo que las víctimas? El narrador testigo, acá el narrador omnisciente no aparece nunca, sino que se da la palabra casi por completo a las personas involucradas que van contando todo lo que sabían del hecho. Eh, Pocas veces el periodista interviene para contar todo lo otro que vienen a ser las deducciones policiales. Importa mucho la psicología de los personajes, se quiere comentar por completo cómo era la personalidad, por ejemplo, de las víctimas, qué clase de personas eran, cuáles eran sus sueños, sus ambiciones, y se construye todo de manera tan detallada, escena por escena, lo que sucedió. Comienza incluso mucho antes del hecho policial en sí y termina también mucho después. No necesariamente son cronológicos, aunque muchos sí utilizan relatar casi minuto a minuto. Los diálogos, por supuesto, reproducen tal cual o lo mejor posible lo que habían dicho las personas, aunque esto no se puede lograr al 100% porque recordemos, en un caso de asesinato no podemos saber exactamente qué pasó con la víctima. Este es Tom Wolfe, otro periodista padre de la no ficción. Y obviamente involucraba un montón de trabajo por parte del periodista que se embarcaba en esta tarea, porque había que eh, inventar una nueva forma de elaborar la información. No era como el periodista del género crónica noticia común que iba, consultaba con unas fuentes y escribía su relato,
sino que acá se incorporan detalles incluso del ambiente, testimonios, canciones, refranes, se mezcla mucho la literatura con el periodismo y eso da lugar a que básicamente sean novelas o, como ellos mismos lo denominan, una crónica o una noticia novelada. Uno de los casos emblemáticos fue el que escribió Truman Capote en su novela de no ficción A Sangre Fría. Si ustedes prestaron atención, en la primera diapositiva está esta foto de esta familia que va a ser la protagonista de la novela de Truman Capote A Sangre Fría. Esta es la familia Clutter. En los años 60, por ahí, esta familia era millonaria, tenía mucho dinero, pero muy humildes, vivían en Kansas y unos ladrones, y otro más, dos, decidieron entrar a robar a la casa. La familia Clutter estaba compuesta por los padres y por dos hijos adolescentes, una nena y un nene. Los ladrones entraron de noche, no encontraron absolutamente nada de dinero porque el padre guardaba todo en el banco. Creo que lograron llevarse solo $19 y de tanta bronca decidieron asesinar a la familia entera. Al otro día el caso fue todo un revuelo porque era un pueblo muy chiquito. Los Clutter eran una familia extremadamente amada en ese pueblo y a Truman Capote le toca ir a investigar este caso para su periódico. Se involucra muchísimo, y esta fue su primera y única novela de no ficción, logran atrapar a los asesinos y entonces como parte de esta investigación que tiene que llevar a cabo Truman Capote, él iba todos los días a conversar con estos dos asesinos. Se hacen muy amigos, pasan meses hablándole para que ellos le cuenten detalle por detalle, recuerden que la no ficción busca todos los detalles contar, además de que habla con toda la gente del pueblo y logra reproducir Truman Capote exactamente cómo había sido absolutamente todo el hecho criminal. Y hasta comienza contando varias páginas de cómo es el pueblo, dónde está ubicado, y termina con el juicio de estos dos asesinos. Él se enamora de uno de los asesinos, que de hecho los condenan a la horca, mueren los dos y uno le deja todo en su herencia, le deja todo lo que tenía a Truman Capote. Truman Capote regresa después de tantos meses de estar investigando el caso, escribe A Sangre Fría, fue éxito de venta porque básicamente es una gran crónica periodística de 300 páginas, que sigue siendo igual parte de la literatura, uno de los primeros, si no el primero libro de no ficción, de literatura de no ficción, y se quedó tan mal. Truman Capote tenía varios premios por otros cuentos, poemas y novelas, porque también era escritor de literatura, que se quedó tan mal, no pudo superar el hecho, no pudo superar la muerte de este asesino del que se había hecho amigo, no pudo superar todo lo que pasó, y no solo fue lo último que pudo escribir en su vida, A Sangre Fría, sino que además después de eso murió. No pudo soportar, se deprimió y no pudo soportar. Así que quedó a sangre fría entre el éxito de venta, pero que llevó a la ruina a su escritor. Bien, chicos, espero que esto les haya servido para entender un poco el tema.